Bien, vamos a ver entonces y a profundizar en epitelio de revestimiento, ¿ya? Y ojalá estén todos muy pendientes, dado que la clasificación no es difícil, pero generalmente tiene muchos conflictos después, sobre todo en anatomía patológica, ¿ya? Estoy cierta que hay muchos de los estudiantes que ya están en tercero que todavía no entienden esto. O sea, se les olvida clasificar y quiero antes de nada recordarles que los grandes epitelios, o sea, los grandes carcinomas, ¿verdad? Derivan de los epitelios, los sarcomas del tejido conectivo, los procesos inflamatorios del tejido conectivo, entonces obviamente que esto uno tiene que manejarlo, definitivamente. Si uno no tiene básicamente el conocimiento de la clasificación de los tejidos básicos, después la búsqueda de diagnóstico y sobre todo las alternativas terapéuticas pueden hacerse un poquito más complejas. Bien, entonces vamos a ver los epitelios y los tejidos conectivos vienen posteriormente. Hoy día vamos a clasificarlos, ver características y las funciones del epitelio de revestimiento. ¿Ya? Entonces habíamos dicho que los epitelios podían ser de dos tipos, epitelio de revestimiento que recubre y los epitelios glandulares que vamos a ver la semana siguiente. El revestimiento, obviamente, son tejidos que están formados por células. Es importante poder definir esto, dice, son células polarizadas en yuxtaposición. Esa es la definición. Cuando uno pregunta, hace una pregunta, dice, ¿qué es lo que es un epitelio? Son células, ¿verdad? Apague el Marcelo, son en yuxtaposición, polarizadas una al lado de la otra, ¿ya? Y están unidas entre sí por uniones especializadas. ¿Qué significa que sea polarizada? Que tiene un dominio apical, un dominio basal, un dominio lateral, ¿verdad? La célula no se comporta exactamente igual por cada uno de los bordes. Entonces están unidas una al lado de la otra en yuxtaposición y unidas por uniones especializadas. Se apoyan en una lámina basal secretada por ellas mismas. ¿Ya? Entonces, ¿quién secreta los productos de la lámina basal? Las proteínas, fibrilares y qué sé yo, los constituyentes, los glicosaminoglicanos, ¿verdad? La célula epitelial. Tiene un filamento intermedio que es la queratina o la citoqueratina. ¿Ya? Se aloja, digamos, este filamento intermedio es sumamente importante para fines diagnósticos. Y permite, básicamente, ¿verdad?, definir cuando hay algunos cánceres difusos, ¿verdad?, de poder ver... identificar estos filamentos intermedios y poder evaluar, digamos, que ese cáncer viene o no viene de un tejido epitelial. Y es un tejido avascular, por lo tanto se nutre del tejido conectivo subyacente en el quinto. Aquí vemos ya. Vemos un epitelio, son células, ¿verdad?, de cierta morfología, que están una al lado de la otra, ¿verdad?, y que están sustentados en una lámina basal. A veces están dispuestas de manera lineal, ¿verdad?, revistiendo, y otras veces, ¿verdad?, están constituyendo parte de un conducto, como lo vemos aquí, ¿ya? Esta es una célula plana y esta es una célula más bien de tipo poliédrica que tiene ciertos bordes. Estos están revistiendo fuera y esto es tejido conectivo, para que ustedes sepan que dentro del tejido conectivo también hay algunos conductos, ¿verdad?, que están formados por células unidas al lado de la otra que constituyen un epitelio, como el vaso sanguíneo. La función es básicamente revestir, y ahí tenemos un ejemplo propio que es la epidermis, por ejemplo, reviste externamente, absorción, el intestino delgado, por ejemplo, tiene un epitelio, es un conducto que está revestido por un epitelio que absorbe de excreción, ¿verdad? Ahí tenemos principalmente los túbulos renales, de protección,
epitelios, por ejemplo, del esófago, de la cavidad bucal, de transporte, el epitelio del oviducto, por ejemplo, ¿verdad? De barrera, también del epitelio, de la mucosa oral, de la vagina. Recepción sensorial, el epitelio nervioso. Dentro de la clasificación, yo no sé si ustedes ven este cuadrito que están, dice alejar, ¿no? ¿Interfiere? No, ya salió. La clasificación está concentrada aquí, chiquillos, en este cuadrito, de acuerdo a su número de capas o de estratos. Ya lo dijimos la otra vez que podían ser de un estrato, por lo tanto se llaman simples, o de varios estratos se llaman estratificados. Por lo tanto, el epitelio puede ser simple, como el de vaso sanguíneo, que necesita difusión de los metabolitos, ¿no es cierto?, y absorber otros, son producto del metabolismo de las células, y estratificado, que son células que tienen muchas capas celulares y son de protección. También según la forma de la célula. En el estrato único, por ejemplo, si son simples, vamos a ver que las células adquieren diferente morfología, y cuando son estratificados de varios, generalmente se le nombra, ¿verdad?, con las células que están en el estrato más superficial, ¿ya?, en el estratificado. Y de esta manera, de acuerdo a la forma, si la célula es plana, o cúbica, o cilíndrica, nosotros vamos a decir que ese epitelio que tiene una sola capa es plano, o escamoso, es cúbico, o cilíndrico. Y si el estrato estratificado, o sea, el epitelio estratificado que tiene varios estratos, el estrato más superficial es plano, vamos a decir que es estratificado plano. Si es cúbico, estratificado cúbico, o estratificado cilíndrico. También el epitelio pueden tener especializaciones en el dominio apical, ¿ya? Vamos a ver cuáles son ellas. Algunas son los cilios, por ejemplo, ya conocemos. Y también puede haber presencia de otros tipos celulares, digamos, insertos en el mismo epitelio. Martín, ¿está ahí? Ah, no, ya está. Ventín, Sí. hay una lectura que me dice: favor alejar esta ventana de la aplicación Sí, compartida. lo más probable es que cuando uno pone las ventanas de la aplicación de Zoom, sale esa pestañita. Entonces, lo ideal sería que minimizara esa pestaña que está ahí. Pero no sé cómo minimizarla porque no la puedo ni siquiera alejar. ¿No? No, yo ¿Y no qué sé si es? ¿Qué es sale? un cuadrado, está en la parte superior izquierda, ¿Ya? desaparece y aparece, digamos. Entonces no sé si te aparece en el video a ti, Sí, pero no molesta tanto. O sea, aparece, pero no molesta tanto. pero para lectura no. No, hasta ahora no ha molestado nada. Queda justo abajo del título. Ah, ya, listo. Entonces vamos a ver. Porque no sé cómo, no tengo, digamos, ni siquiera Podría intentar salir de la presentación y abrirla de nuevo, así, o sea, salir de la pestaña, de la pantalla completa y entrar de nuevo. Quizá con eso se arregle un poco. Ahí, y entrar de nuevo a la presentación. igual queda aquí. También queda. Sí. Ahí se salió, creo. Ahí sí. Sí, ya, ahí sí. Presentación con diapositiva y volver a la clase. Ya. Bueno. Entonces estamos viendo eso, ¿verdad? Y ahora vemos el epitelio de revestimiento. Bien, entonces aquí tenemos principalmente el monoestratificado. Y quiero que vayamos visualizando algunas pequeñas cosas. Este monoestratificado de un estrato, ¿verdad?, o simple, como se le llama, está sustentado, ¿verdad?, en esta lámina o membrana basal que es lineal, ¿ya? Y aquí hay un tejido conectivo. Por eso es que es avascular, porque la nutrición proviene de este tejido. Sin embargo, este que es estratificado tiene células de diferente morfología, se va a llamar de acuerdo a la célula más superficial, es plano, pero como es difícil de que los metabolitos difundan desde aquí, del tejido conectivo hasta la capa más superficial y mantenerlos vivos, ¿verdad? Entonces es necesario, básicamente,
que el epitelio, el tejido conectivo ingrese, ¿ya? Y este ingreso se llama papilas del corio, ¿ya? Se le llama corion a este sector, y por lo tanto este tejido, ¿verdad? El tejido conectivo, se invagina para poder difundir y optimizar básicamente el riego sanguíneo. Bueno, aquí tenemos, ¿verdad?, lo simple, y aquí tenemos en esta parte lo estratificado. Decíamos que los simples tienen una capa, otra capa y otra capa, que pueden ser planos, ¿verdad?, donde el ancho es más, predomina sobre la altura, que puede ser cúbico, donde el diámetro en todas las aristas es exactamente igual. Vean ustedes que el núcleo es redondo, aquí es medio ovoide en el plano, o que es cilíndrico, donde la altura predomina sobre el ancho, y los núcleos son más bien ovoide, ubicado en el tercio basal. Y hay una modificación que se llama pseudoestratificado, que es simple también, ¿ya? Donde la célula que predomina es la cilíndrica. Pero resulta que tiene células basales, tiene células pequeñitas aquí, de diferente tamaño. Y por lo tanto da la impresión que fuera estratificado, pero no lo es. Y como prima, básicamente, la cilíndrica se llama pseudoestratificado cilíndrico, porque prima es, ¿ya? Básicamente. Ahora, dentro de los estratificados tenemos todo esto, ¿verdad?, que tienen varias capas de células. Si la capa superficial es plana, se llamará estratificado plano. Si la capa superficial es cúbica, se llamará estratificado cúbico. Si la capa más superficial es cilíndrica, se llamará prismático o cilíndrico, ¿ya? Y tenemos, ¿verdad?, una modificación, que la vamos a ver aquí, que es el urotelio, que es un epitelio de transición, que lo vamos a ver básicamente, como dice, que también es estratificado. En este de aquí, en esta imagen que tiene amarillito hacia arriba, tenemos un epitelio que es estratificado, como ustedes lo pueden ver, exactamente igual. Estas células que tenemos aquí, ¿verdad?, es plana, como la vemos aquí, pero aquí tiene queratina, tiene células muertas, tiene una proteína fibrilar que es queratina. Y el ejemplo de esto, del epitelio estratificado, plano, queratinizado, es solo y únicamente la epidermis. Ya no existe otro, porque está en una zona seca, ¿verdad? Y como zona seca, básicamente la célula muere, ¿verdad?, y la proteína fibrilar queda cubriendo para evitar la salida de agua. En cambio, estos otros que tienen, ¿verdad?, una célula plana o cilíndrica, siempre están en zonas más bien de tipo húmedas. Vamos a ver las de a uno. Entonces tenemos el epitelio plano. Vemos que está formada por una sola capa de células. Uno del ejemplo es este núcleo que vemos aquí, a esta otra célula que tenemos aquí no, sino que solamente esa célula, ¿verdad?, es lo que reviste el vaso sanguíneo. Y al vaso sanguíneo, en vez de nominarla o denominarla epitelio plano, le llamamos que tiene un endotelio, porque es particular del vaso sanguíneo, ¿ya?, porque tiene una morfología bastante particular que lo vamos a ver en otra ocasión. Entonces le llamamos endotelio. Y aquí la función es revestir y permitir el intercambio. Por lo tanto, el espesor de esta célula es bastante delgado, ¿ya?, para permitir que tanto los desechos metabólicos, los metabolitos, ¿verdad?, o los gases puedan difundir a través de la célula. Entonces, reviste e intercambia los nutrientes. Otro de los ejemplos son los mesotelios de la serosa. Que lo que es una serosa es como un tejido conectivo que está revestido por epitelio, un epitelio plano. Y ese mesotelio, ¿verdad?, es un epitelio plano, como ustedes lo pueden ver ahí. Ahí está el núcleo, ¿verdad?, se ve de manera transparente, ¿ya? Y esa es la imagen que se ve superficial. Y también reviste y lubrica el área, ¿no? Lo vamos a ver en los peritoneos, por ejemplo, cuando veamos anatomía. Vemos aquí un ejemplo de un vaso sanguíneo. Todo esto son elementos figurados. Estos son eritrocitos. Esto que vemos aquí también en grande. Y esto que vemos acá son los leucocitos. Ya son células con núcleo, como la vemos aquí. Y esta es una imagen ampliada de este sector. Vemos que aquí tenemos el núcleo, que es alargado, y podemos ver la extensión de las células, que es estrecha,
y el núcleo es aplanado, ¿ya? Y es una característica de los epitelios planos, ¿ya? Que el núcleo sea más bien fusiforme, aplanado, ¿no? Ese es un vaso, un endotelio vascular. En el caso de las células cúbicas, como vemos aquí, ¿ya? Vean ustedes que las dimensiones son exactamente igual y el núcleo es más bien redondo y ubicado en el centro. Aquí tenemos un ejemplo bien bonito, ¿verdad?, de un epitelio cúbico. ¿A dónde lo vemos? Revistiendo el ovario. En el riñón, formando algunos conductos, ¿verdad? Y en los conductos excretores de glándulas. Sirve para revestir y en el riñón, por ejemplo, para absorber agua, iones, etc. ¿Ya? Es uno de los ejemplos. El epitelio cúbico simple. Aquí tenemos el esquemita del epitelio cúbico en un conducto, ¿verdad? Vemos un bronquio pequeño de epitelio cúbico muy bonito que tiene unas modificaciones apicales que la vamos a ver, cilio, un núcleo redondito en el centro. Aquí vemos el folículo tiroideo, que dependiendo de su estado funcional, tiene células cúbicas. Y también vemos, esta es una imagen de riñón, y en este caso, que está con asterisco nivel, que tiene células cúbicas. Esto que vemos aquí, que es el epitelio cúbico, es el conducto excretor de una glándula traqueal. ¿Ya? Ven usted que también tiene cilio, ¿verdad? Y vemos básicamente que el núcleo es redondo y que todas las dimensiones de estas células, ¿verdad?, son exactamente igual y descansan sobre esta membrana basal. El lumen de la célula es este. O sea, mira hacia este lumen, perdón, es la del dominio apical. Y el dominio basal mira hacia el tejido conectivo que está inmediatamente adyacente, hacia este sector. Ven ustedes que la lámina o membrana basal es lineal, ¿fijan? ¿Ya? Porque obviamente los metabolitos o lo que viene de la sangre, ¿verdad?, puede estar sin complicación. En el caso del epitelio cilíndrico simple, De nuevo aparece la pestañita. de nuevo apareció la pestaña, no la puse. Pero bueno, el epitelio cilíndrico simple está constituida por, como es simple, por una sola capa de células cilíndricas. ¿Ya? Aquí hay un esquema bonito, y lo que quiero mostrar aquí es que es una característica del epitelio. Vean ustedes que tiene un núcleo que es alargado, ¿ya? Y aquí, este es de vesícula biliar. Vean ustedes exactamente igual que es una célula cilíndrica que tiene modificaciones apicales y un núcleo que es como una empalizada, así, ¿verdad? Ovoide, en el tercio basal. O sea, si nosotros dividimos la célula en tres partes, podemos verla, ¿verdad?, que esta está ubicada en el tercio basal. Aquí vemos, ¿verdad?, una misma imagen, ¿verdad?, con diferentes espesor, por así decirlo. Este es mucho más gruesa, digamos, el corte. La función reviste y absorbe también, ¿ya? Aquí vemos con el tejido conectivo y vemos como la lámina basal también, ¿verdad?, es más bien lineal. Aquí vemos un ejemplo de un texto que me gusta mucho, donde vemos, lo pueden leer después, el endotelio vascular, el epitelio plano escamoso, ¿verdad? Vemos un epitelio cúbico, está hablando principalmente de los túbulos colectores del riñón, ¿ya? Y un epitelio cilíndrico que está hablando principalmente de un intestino. Vean ustedes que este epitelio cilíndrico tiene inserto principalmente células secretoras como las células caliciformes que habíamos visto, ¿verdad? Y la habíamos mencionado anteriormente. O sea, no tan solo tiene células cilíndricas, sino que también tiene insertos células caliciformes. El epitelio pseudoestratificado, que es lo que más nos mortifica, formado, dice, por una sola capa de células de distinto tamaño. ¿Ya? Una capa de células, ¿verdad?, es simple, pero por células que tienen alturas diferentes, como la vemos aquí. Y como tiene alturas diferentes, ¿verdad?, pareciera que tuviera
muchas capas, porque los núcleos están a diferentes núcleos. Pero dice, todas se apoyan en la membrana basal, pero no todas llegan a la superficie. Esta no llega a la superficie, pero se apoya. Esta también en la lámina basal. Y los núcleos están a la diferente altura. Por lo tanto, esas tres características son lo que define un epitelio pseudoestratificado. Cuando uno dice, ¿cómo define usted la característica más fundamental? Es que los núcleos están a diferente altura, se apoyan, pero es simple, ¿ya? Constituye una sola capa. Y aquí vemos, básicamente, células de un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, es lo que vamos a estudiar prácticamente en el semestre. Epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes, que es el epitelio respiratorio, ¿ya? De la vía respiratoria. Este es el ejemplo. Y además de la vía genital masculina, que lo vamos a ver inmediatamente. Reviste y secreta. Reviste, vean ustedes, protege. Aquí células cilíndricas, aquí tenemos células basales y células caliciformes. Por eso que cuando nosotros expectoramos, por ejemplo, ¿verdad? Secretamos moco, ¿ya? Por estas células caliciformes. La idea de este epitelio respiratorio pseudoestratificado no tan solo es proteger, ¿verdad? Mediante la secreción, sino que impedir a través de los cilios, ¿verdad? Que los agentes extraños ingresen al tracto respiratorio. Y esta célula basal lo que hace es dividirse constantemente para formar los tipos celulares que están constituyendo este epitelio. Pero cumple con las características que los núcleos están a diferente altura, ¿verdad? Que todas descansan en la base, y que los núcleos, ¿verdad? Es un epitelio más bien de tipo simple. Aquí tenemos lo mismo, es un ejemplo de un epitelio de la tráquea, un epitelio simple, todas las células contactan con la membrana basal, ¿verdad? Tenemos un estratificado ciliado con células caliciformes como en este, y aquí tenemos un epitelio pseudoestratificado pero que tiene esterocilio, que ya vamos a ver dónde está, principalmente, ¿ya? Están en el epididio, aquí lo dice en el esquema, la diapositiva. El tejido estratificado plano no queratinizado dice aquí, tiene varias capas de células dispuestas en 3 estratos. Cuando nosotros encontramos, y esto quiero ojalá, un epitelio que tenga células con núcleo, aquí, es porque estamos en una zona húmeda, ¿ya? Como por ejemplo la cavidad oral, el esófago, la vagina. La cavidad oral por la saliva, el esófago también, ¿verdad? Porque generalmente estamos en contacto con una serie de glándulas que se secretan, que las vamos a conocer, y la vagina obviamente que también hay glándulas que secretan moco. Su función principal es revestir y proteger. Obviamente de que estamos sometidos constantemente a una acción mecánica, ¿verdad? Y expuestas al roce. Y en el caso del esófago, ¿verdad? A la temperatura de los alimentos y a la pasada también del tracto, de los alimentos. Por lo tanto, tiene una función protectiva. Y está constituida por 3 estratos, 1, 2 y 3. Cuando nosotros hablamos de estrato o de capa, no se trata que hay una capita de célula, después hay otra capita de célula, no. Se trata de que hay un conjunto de células, como la vemos aquí, un conjunto de células que tiene las mismas características morfológicas y fisiológicas, funcionales, ¿ya? Y que en conjunto forman un estrato. Este otro, sector número 2, tiene la misma morfología y forman el segundo estrato. Y aquí atrás, en la parte superficial, ¿verdad? Las células tienen otra morfología y forman el resto del estrato. Por lo tanto, si nosotros miramos que este es un esófago, vamos a tener un estrato basal o germinativo, cuyas células más bien son de tipo cuboide, aquí la vemos, ¿verdad? Son altamente teñidas porque están en constante división, por eso se llama germinativo, ¿ya? Una de las células va a quedar como una stem cell, como una célula madre, por así decirlo,
y la otra célula va a diferenciar a este otro tipo celulares, que es el estrato poliédrico. Se llama poliédrico porque las células tienen muchas aristas, muchos lados, ¿ya? Y además, en algunos textos se le llama espinoso, porque una célula se relaciona con otro a través de desmosomas. Se ven como espinitas, ¿ya? En cierta morfología. Esta misma célula que pasó desde aquí, que diferenció del estrato germinativo al estrato poliédrico, posteriormente adquiere una morfología de tipo planar y constituye el estrato plano. Como ya lo habíamos dicho, el tejido conectivo se invagina en ciertas áreas, formando esta estructura que se llaman las papilas conectivas para coayudar, ¿verdad?, a que difundan los metabolitos y los gases. Aquí tenemos parte de una muestra, creo que se las envié. Aquí tenemos las características básicamente en el esquema, y lo podemos ver que la parte del estrato germinativo es mucho más azul, ¿ya? Porque está en constante división, ¿ya? Tiene mucho más proteínas de tipo, mucho más retículo endoplásmico rugoso, y por eso que se ve mucho más azul. Estas células son poliédricas, vean aquí podemos ver la morfología de esta, claramente se ve, ¿verdad?, irregular. En cambio las de aquí tienen un núcleo más bien alargado y son planas. Y aquí tenemos el tejido conectivo. Ahora vamos a compararlo con el epitelio estratificado queratinizado. Voy a sacar esta cosa de aquí. Ya está. Este, que es el epiderme exclusivamente, está formado por 5 estratos. Perdón, 4 estratos en la piel delgada y 5 estratos en la piel gruesa. Y vemos que también tiene, ¿verdad?, un estrato germinativo, o un estrato basal, un estrato poliédrico o espinoso, pero se añade a un estrato granuloso y un estrato corto, ¿ya? También hay papilas conectivas, que en este caso, como es la piel, se llaman papilas dérmicas, ¿ya? Entonces, aquí tenemos 4 estratos: el basal o germinativo, el poliédrico, el granuloso y el corto. Aquí tenemos también una piel delgada, donde podemos ver un corte histológico muy hermoso. Recuerden que la piel vamos a tener pigmentos de melanina, ¿ya? Se lo vamos a ver como, sobre todo el estrato basal y el poliédrico, se van a ver pequeños pigmentos así de melanina, ¿ya? Tenemos el estrato basal o germinativo, el poliédrico, el estrato granuloso, que es este que está aquí, ¿ya? Y el estrato corto. Bueno, la epidermis es un epitelio de revestimiento muy peculiar, que se caracteriza básicamente porque no impide que salga el agua del tejido, ¿ya? Y en el estrato básicamente granuloso tenemos una proteína que se llama queratohialina. Esta proteína queratohialina es importante porque es un precursor de la queratina. Cada una de las células tiene citoqueratina específica, ¿verdad? La vamos a ver básicamente en alguna patología que digan sus compañeros. Y aquí, en una piel gruesa, ¿cuál es la piel gruesa? La que está en la planta de las manos y en la planta de los pies. Solamente eso tiene piel gruesa, por eso nosotros nos forman los callitos a ese nivel, ¿ya? Mucha queratina. Y aparece un estrato lúcido, ¿verdad?, donde es un precursor también de la queratina y que impide la salida de agua, que está formada principalmente por el eidina. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que la célula se hace planar, se llena de esos pigmentos y paulatinamente va perdiendo, ¿verdad?, todas las características citológicas, pierde el núcleo, los organelos y va quedando solamente, ¿verdad?, esta proteína fibrilar que es la queratina. Aquí tenemos un epitelio
las dos características, ¿ya? La queratinizada y la no queratinizada. ¿Ya? Vemos que la morfología es parecida, pero la diferencia está que una está está en lugares húmedos y la otra conformando la epidermis, ¿ya? Esta tiene queratina y la otra, ¿verdad?, no tiene queratina. Esta tiene 3 capas y esta tiene 4 capas, ¿ya? Pero vean ustedes que las papilas del corion son exactamente iguales y la lámina basal, ¿verdad?, es ondulada. Ahora, no pueden poner en una muestra cuando yo les mando la lámina basal, porque la lámina basal no se ve, solamente se observa, ¿verdad?, en microscopía electrónica. Cuando esa lámina basal, que son productos de la matriz, sumado a la fibra como la colágeno tipo 3, forma una estructura más visible que se llama la membrana basal. Y esta membrana basal la podemos teñir solamente con técnica histoquímica. Tampoco se ve en una hematoxilina iosina. Así que de repente yo vi algunas guías que decían que la mostraban ahí, como que existiera. Si bien es cierto, está presente, pero no es visible en hematoxilina iosina. ¿Ya? Una de las características que nos permite ver es cómo la célula va sufriendo una migración desde de la parte basal hasta la parte donde va a formar el surco gingival, hasta la parte superficial. Si nosotros miramos nuestra mano, nos vamos a dar cuenta que nuestra mano no es lisa, sino que tiene pequeños surcos, ¿ya? Sobre todo si uno la mira con más detenimiento. Se llaman surcos gingivales. De tal manera que la misma célula que tenemos aquí en el estrato basal, que es más bien de tipo cúbica, ¿verdad?, va adquiriendo esta morfología poliédrica. Vean ustedes cómo se une a través de estas espinas, que se llaman los demosomas, ¿verdad? Y por eso se le llama estrato espinoso, aquí está. Y posteriormente se van llenando con gránulos de queratohialina, conformando el estrato granuloso, un núcleo alargado, célula que es más bien planar, ¿verdad? Es más ancha que alta. Y después va perdiendo básicamente las características, todos los organelos citológicos, el núcleo epignotico, y se convierten solamente en queratina. En el caso de la piel. Aquí tenemos una esquemita que nos habla exactamente lo mismo, pero que nos permite identificar o comparar el estrato plano, estratificado plano queratinizado, con el epitelio estratificado plano no queratinizado. Vean usted que la morfología es aparentemente similar, ¿ya? La distribución de los organelos puede ser distinta, ¿ya? Pero tenemos una célula cúbica, una célula poliédrica, una célula plana, aquí constituyendo el estrato granuloso, y todo el estrato superficial, ¿ya? Aquí le llaman estrato intermedio, pero es la pasada básicamente de esta célula hasta el estrato superficial, ¿ya? Está ubicado en lugares húmedos, y es solamente la epidermis, ¿ya?, de la piel. Uno de los ejemplos que nosotros tenemos es el urotelio, ¿ya? Este urotelio, ¿cómo sacar esto? Bueno, la función, este urotelio, como vemos aquí, es un epitelio característico, que también es un epitelio estratificado, pero que su morfología va a depender principalmente de las características funcionales. Como la vejiga, ¿verdad?, o el urete, con el paso de la orina, se distiende, ¿verdad? Entonces estas células tienen cierta morfología que coayudan, ¿verdad?, a esa distensión. Inicialmente se pensaba que era pseudoestratificado, pero después se llegó a la conclusión de que no todas las células descansaban en la membrana basal. De tal manera que tenemos aquí 3 estratos: un estrato basal, que está aquí, ¿verdad?, un estrato más bien poligonal o poliédrico, pero le llaman células como en raqueta, porque son células como alargadas, ¿verdad?, y una capa de células más bien de tipo cúbica, ¿ya? Pero este epitelio se llama polimorfo o de transición, porque adquiere esta morfología, como digo, si tiene está con un llene vesical, ¿verdad?, el epitelio es más delgado, y si está con un vaciamiento, ¿verdad?, el epitelio, estas células se hacen más redondas. Pero la vamos a identificar como un urotelio. El urotelio, ¿verdad?, que reviste, se adapta
a estos cambios de forma según su estado funcional. Bien, ahora que ya hemos visto la clasificación de epitelios simples y estratificados, que vimos de acuerdo a la morfología, vamos a ver que las células de manera individual algo que quiero mencionarle, que la célula epitelial en todos los casos se llama célula epitelial, pero en el caso de la epidermis se llaman queratinicitos, o sea, tiene una morfología especial básicamente porque forma básicamente la queratina y porque tiene filamento intermedio que es sumamente importante, que lo vamos a ver. Bueno, la célula tiene un citoesquelético, un citoesqueleto que está formado por grupos de filamentos proteicos que le dan la forma y la base del movimiento, y aquí lo vamos a recordar porque no vamos a entrar mucho en detalle, que tenemos los microfilamentos de actina, los filamentos intermedios, ¿ya? Queratina y biomentina, y los microtúbulos que son más o menos los más grandes, de 25 nanómetros de diámetro, ¿ya? Que le dan básicamente la morfología y permiten el movimiento de la célula. ¿Para qué mencionamos esto? Para ver la polaridad celular. Vemos que una célula, como la que tenemos aquí, ¿verdad?, tiene polaridad y la conducta de la célula no es exactamente igual en la misma parte. Tenemos que la célula epitelial tiene un dominio apical y tiene un dominio lateral y basal, o vasolateral, como le denominamos, ¿ya? Eso es importante. De tal manera que aquí tenemos la célula, vean ustedes que descansa sobre la membrana basal, como exactamente igual, ¿verdad? Y podemos distinguir que el dominio apical es la que permite la funcionalidad básicamente de la célula, que puede estar dada principalmente por las características apicales, en este caso por las microvellosidades, los cilios o los esterocilios que se ubiquen aquí. Y en el dominio vasolateral vamos a tener medios de unión, ¿ya? A ese nivel. Bien, ¿cuáles son el dominio apical? El dominio apical está dado por las especializaciones de la superficie apical, microvellosidades, esterocilio y cilio, que juegan un rol importante en el aspecto funcional de la célula. Ahora, vamos a ver, aquí tenemos la diferencia principalmente entre una microvellosidad y un cilio. La microvellosidad no es visible a microscopio óptico, no se observa. El cilio sí. El cilio es más largo, tiene movimiento, ¿verdad? Y la microvellosidad no tiene movimiento. La microvellosidad en términos generales, como nosotros lo podemos ver, es una extensión de la membrana plasmática, ¿ya? En cambio aquí el cilio es una estructura que está, ¿verdad?, inserta en la membrana plasmática, ¿ya? Ahora, vamos a ver la microvellosidad. La microvellosidad es una evaginación de la membrana, como la vemos aquí, en el dominio apical de la célula, son fijas, no tienen movimiento, y están relacionadas principalmente con funciones de absorción y de transporte. ¿A dónde la encontramos? En el epitelio del intestino, ¿ya? Y se le denomina principalmente chapa estriada, o sea, son muy abundantes a ese nivel por el intercambio, o sea, por la absorción, básicamente por la función del intestino delgado. Y también lo encontramos en el epitelio del túbulo renal, que le denominamos borde en cepillo. Pero existen las microvellosidades en muchos otros sistemas y en muchos otros tipos celulares. Estos son los dos ejemplos que nosotros tenemos. ¿Cómo está formada principalmente? Aquí la vemos. Contiene más o menos un núcleo de 25 a 30 filamentos de actina. Aquí la tenemos, filamentos de actina, ¿ya? Que van a interactuar o son unidos con otro tipo de proteína que se llama la fibrina y que se anclan en la porción apical principalmente por un conjunto de células que se llama la vilina. Lo importante de esto es que tiene una porción basal que se llama cuerpo basal, a este nivel. Y el cuerpo basal está constituido principalmente, ¿verdad?, por un complejo molecular de actina, como lo vemos aquí, de actina,
de espectrina, unido por la espectrina, más los filamentos intermedios. ¿Ya? Esto sí que es visible. ¿Ya? El cuerpo basal es básicamente visible, y voy a volver atrás para que lo podamos ver. Vean ustedes que nosotros podemos ver básicamente cuánto es cilio, porque esto se ve como una raya teñida de azul, ¿ya? Y eso constituye el cuerpo basal de este cilio, no así la microvellosidad. Aquí está básicamente delimitada sobre la microvellosidad, se ubica un recubrimiento amorfo que se denomina glicocáliz, ¿ya? Que en el fondo son oligosacáridos cortos, carbohidratos unidos a estas proteínas transmembranas y que son de reconocimiento celular o de protección, ¿ya? Entonces, dependiendo del lugar de este glicocáliz, lo vamos a denominar, si lo teñimos con técnica histoquímica, una chapa estriada, y si lo vemos, digamos, en el túbulo renal, lo vamos a llamar borde en cepillo. Como digo, este glicocáliz solamente lo podemos identificar con técnicas especiales de histoquímica, ¿ya? Y no son visibles básicamente las microvellosidades al microscopio óptico. Aquí tenemos básicamente un intestino, ¿ya? Vemos una pequeña silueta, digamos, de la porción superficial, teñidos principalmente para observar las microvellosidades que están aquí con estos puntitos, que ahí estarían como el glicocáliz, ¿ya? El duodeno está hecho con una tensión de contraste. Ahora, el esterocilio. Vemos el esterocilio que está aquí. Es una microvellosidad larga, pero es inmóvil. Se encuentra en algunas partes de los tractos, el epidídimo, el conducto deferente y en el oído interno en el caracol. Aquí lo vemos la función, aumentar la superficie para absorción y para la adsorción. Absorber significa internalizar, ¿verdad?, una partícula. Pero la adsorción significa es un proceso por el cual los átomos, iones o moléculas van a quedar retenidas en la superficie, ¿ya? Esa es la adsorción. Entonces quedan los átomos, las moléculas, ¿verdad? Y los iones van a quedar retenidas. Entonces juegan esas dos funciones principalmente las microvellosidades. La única función de los esterocilios, ¿verdad?, y de las microvellosidades es aumentar la superficie de absorción, ¿ya? En este caso también de adsorción. ¿Cómo está formado principalmente la microvellosidad? Vemos que la microvellosidad, se va a diluir. Tenemos los cilios ahora. Perdón, entramos en los cilios. Aquí vemos que son prolongaciones celulares, son móviles, que realizan movimientos rápidos en un eje. Su función es desplazar lentamente la capa de mucus o de líquidos y partículas de la superficie de un epitelio. ¿Dónde lo encontramos? En la tráquea, en los bronquios, en las tubas uterinas. Por lo tanto, ¿verdad?, la tuba uterina, ¿verdad?, el embrión es desplazado a través de los cilios. El moco, ¿verdad?, y los agentes extraños es desplazado hacia la superficie, hacia la parte exterior, ¿verdad?, a través de este de este cilio. ¿Cómo está constituido principalmente este cilio? Está constituido por microfilamentos, como vemos aquí, ¿ya? Por un conjunto de microfilamentos. Este microfilamento, como lo vemos aquí, si nosotros tomamos tiene 2 cingletes al medio, ¿verdad? Y tiene 9 dupletes. Eso constituye un microfilamento que están unidos principalmente cada duplete por una anexina, ¿verdad? Y que hay otra proteína que es la dineína, que le va a permitir el movimiento de deslizamiento. Y la nexina va a ayudar a que ese movimiento de deslizamiento se convierta principalmente en un movimiento de inclinación. Vemos que hay un cuerpo basal
que el que decíamos que nosotros lo podíamos ver, que también está conformada por microtúbulos, pero aquí la organización del microtúbulo es distinta, ¿verdad? No tiene singlete, sino que tiene triplete a este nivel. ¿Ya? Miden aproximadamente entre 7 a 10 micrones. Son móviles, eso es lo importante. Entonces sirven para el desplazamiento, principalmente de muco, de líquido, de partículas. Y aquí lo vemos en el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes, que es el epitelio que nos vamos a tener que aprender de memoria. Vean que usted es pseudoestratificado, vean ustedes que la célula que predomina es alta, por eso que es cilíndrico, es ciliado, tiene cilios, ¿verdad? Y aquí se ve básicamente el cuerpo basal. ¿Ya? Esto está teñido con hematoxilina y eosina. Así que lo podemos ver claramente y ustedes lo van a poder ver claramente en la guía que yo les envié. ¿Ya? Tienen células basales, células cilíndricas, y esto que no está teñido aquí son las células caliciformes. ¿Ya? 3 tipos de células. En realidad este epitelio tiene 5 o 6 tipos de células, pero son claramente visibles estos 3. Vemos básicamente los cilios. ¿Ya? Entra aquí. El dominio vasolateral. Ahora vamos a entrar a los dominios vasolaterales. Habíamos visto, ¿verdad? Las características superficiales, ¿ya? Las modificaciones superficiales que nosotros teníamos de cilio, de esterocilio, ¿verdad? Y de microvellosidades. Y ahora vamos a ver las características del dominio vasolateral. Bueno, este dominio vasolateral contiene especializaciones de unión y tiene también receptores para hormonas, para neurotransmisores. Y dentro de esta nosotros tenemos básicamente varios medios de unión. Vamos a sacarlo todo. Tenemos principalmente los medios de unión de oclusión, que es el primero que está aquí. ¿Ya? Llamada también unión ocluyente, unión estrecha o zona occludens, que es el que vemos primeramente aquí. ¿Ya? Porque están básicamente la parte inicial de la célula. Hay uniones de anclaje, y aquí tenemos dos. Esta, que es la unión adherente, perdón, ¿ya? Y los desmosomas, que son estas que están acá, o los hemidesmosomas que se relacionan principalmente en el dominio basal, ¿verdad? Que están la mitad del desmosoma unido con la lámina basal. Y también tenemos uniones comunicantes como la unión GAC, ¿verdad? También se le llama uniones tipo nexo, que ustedes lo pueden ver que están ubicados, ¿verdad? No tan solo en la porción del dominio basal, sino que están ubicados principalmente en distintos puntos, ¿verdad? De la célula. Los dos primeros rodean la unión estrecha, la unión ocluyente y la unión adherente, rodean a la célula completa. Aquí. En cambio, la unión, los desmosomas son uniones focales, que están ubicados en algunos puntos, ¿verdad? Distribuidos en la pared de la célula. Y los hemidesmosomas también, ¿no? Ubicados en la porción basal. Lo primero que tenemos que decir es que las células epiteliales presentan un complejo de unión. Este complejo de unión está formado por estos 3 tipos de células. O sea, estos 3 tipos de complejos principalmente, o principalmente los 3 tipos de unión. Que la unión fuerte, que la vamos a ver aquí, la unión ocluyente, ¿ya? Después la unión adherente y el desmosoma. El desmosoma, la unión adherente y la unión ocluyente, que también se le llama tie junction, ¿verdad? Forma el complejo de unión. Y son los 3 medios de unión que son más superficiales en términos generales y van conformando y evitando el paso de proteínas por los espacios intercelulares. Lo importante. Vamos a ver la primera, que es la unión ocluyente. La unión ocluyente, que está, se caracteriza principalmente, ¿verdad? Porque tiene varias características. Aquí lo vemos. Rodea toda la célula. Es la más superficial de todas, ¿ya?
Está el lumen entre célula y célula, ¿verdad? Célula 1 y célula 2, y está formando la porción más apical, ¿ya? Se ubica principalmente entre las dos membranas plasmáticas. Fusiona principalmente las dos hojas externas de la membrana plasmática, ¿ya? La fusiona, como ustedes la pueden ver, a través de dos células, de dos proteínas adherentes, que son la ocludina, que está aquí, y la claudina. Esto lo fusiona, que son proteínas transmembranas, que se unen una célula con otra, posteriormente divergen, ¿ya? Y forman otro punto de unión a este nivel. Entonces la idea es que las proteínas transmembranas, ¿verdad?, unan la hoja externa de esta célula, de la membrana plasmática, y la hoja externa de la membrana plasmática, y forman estos medios de uniones ocluyentes. Forman principalmente un sello y ocluyen el espacio intercelular, por eso se llaman uniones ocluyentes. La otra corresponde a la unión adherente. ¿Ya? La unión adherente que está aquí, zónula adherente, se caracteriza principalmente, es un esquema, aquí está la zónula adherente, ¿ya? Forma como un cinturón principalmente rodeando la célula. Está constituida principalmente por un conjunto de células, de filamentos de actina, ¿ya? Aquí vemos los filamentos de actina, están los filamentos de actina, unidas principalmente a la membrana plasmática. ¿Ya? Estos filamentos de actina se unen a la membrana plasmática a través de algunas cadeninas de moléculas de adhesión, que son la vinculina, la catenina y la alfa-actinina. Esta molécula de adhesión, ¿verdad?, van a juntar, se unen principalmente o reconocen a la molécula de adhesión de la membrana celular, de la célula inmediatamente adyacente, y de esa manera lo fijan. Fija el filamento o el microfilamento, ¿verdad?, a la membrana a través de estas tres moléculas, ¿ya? Entonces, ayuda principalmente a que fije el citoesqueleto a la membrana plasmática. Entonces constituye un cinturón, ¿ya? Está constituido por filamentos de actina, y unidas, digamos, por estas proteínas transmembranas, ¿verdad?, que son las caderinas, vinculina, catenina y alfa-actinina. Bien, vamos a ver la que sigue, que es el desmosoma. El desmosoma se caracteriza principalmente porque son similares a soldadura, son uniones, ¿verdad?, que son focales, uniones que están dispersas, digamos, en las células, ¿verdad?, formando también parte del complejo de unión. Se distribuyen al azar y presentan estos filamentos intermedios, que es lo que vemos aquí. Filamentos intermedios que se anclan principalmente, ¿verdad?, en estas proteínas de anclaje, que están constituyendo una placa. Esta placa está formada por desmoplaquina y por placoglobina. Vean ustedes que forman asas principalmente de estos filamentos intermedios que se insertan a través de estas proteínas transmembranas. Estas proteínas transmembranas se unen principalmente a estas caderinas que vemos aquí, y que en presencia de calcio, la desmoglobina, desmocolina, en presencia de calcio, reconocen principalmente, ¿verdad?, a la otra proteína, a la otra caderina de la membrana de la célula adyacente, ¿verdad?, y forma este medio de unión. Entonces, está formado principalmente por esta asa, en forma como de horquilla, que se une, ¿verdad?, a esta placa, mediante las proteínas desmoplaquina y placoglobina, y esta placa se une a estas caderinas. ¿Quiénes son las caderinas? La desmogleína y la desmocolina. Y en presencia de calcio, ellas, ¿verdad?, que son adherentes, van a reconocer las proteínas de la célula vecina, ¿verdad?, y se unen propiamente tal, ¿ya? Es importante ver que acá, que esta morfología, como tiene esta forma, digamos, estas proteínas transmembranas que vemos aquí, ¿verdad?, dan la imagen de que son, aquí hay una célula, aquí hay otra célula, da la imagen esta espinosa de un epitelio,
¿ya? Y son la presencia básicamente de estas proteínas transmembranas que vemos que es la desmoglobina y la desmocolina, ¿verdad? Que son los que unen célula tras célula. Las uniones comunicantes, que también se le llama tipo nexo, se caracteriza principalmente porque va a permitir, forman poros de membrana entre una célula y otra, donde la encontramos principalmente en el músculo cardíaco, diseminado en el tejido epitelial, ¿verdad? En el músculo liso y en neuronas. Va a permitir el paso de iones, como lo vemos aquí, del AMP cíclico, de moléculas pequeñas, de vitaminas, de una célula a otra. ¿Ya? Se caracterizan básicamente porque forman poros acuosos. Vean ustedes que forman en esta otra imagen, ¿verdad?, una unidad que se llama conexón, ¿ya?, que está constituido principalmente por 6 proteínas transmembranas que se ensamblan entre sí, que son las conexinas. Entonces, cada una de ellas es una conexina que se ensambla para formar una unidad de conexión. Ahora, hay millones de estos que van a formar una unión en nexo, ¿ya? Y estos están básicamente reguladas, pueden abrirse o pueden cerrarse, ¿verdad?, de acuerdo a los requerimientos, pero están sujetas a cambios de pH y aumento de concentración de calcio. Por ejemplo, cuando hay un aumento de concentración intracelular de calcio y una disminución de pH, se produce un cierre de forma rápida y puede ser reversible en estas uniones celulares. De tal manera que impiden o facilitan el paso de iones, el paso de proteínas de bajo peso molecular, de vitaminas, de AMP ciclo, etc. Forman un poro en términos generales, ¿ya? Un canal de comunicación. Y los hemidemosomas, como lo vemos aquí, vean ustedes que igual que un demosoma, está formado, une principalmente el dominio basal con la membrana, con la lámina basal. El hemidemosoma, como lo vemos aquí, ya está constituido por lo mismo, por un filamento intermedio de queratina, se une a la placa, ya, y tiene moléculas de integrina que se unen principalmente a la lámina basal. ¿A qué estructura? A la laminina y al colágeno tipo 4. Recuerden que la laminina, lo habíamos estudiado, es una glicoproteína, y el colágeno tipo 4 es un tipo de colágeno, ¿verdad?, que está presente principalmente, está presente en la membrana plasmática. Aquí tenemos un hemidesmosoma también, ¿verdad? Vean, la complejidad simplemente es para mostrar, ¿verdad?, los constituyentes de la placa. Vean la laminina principalmente y la lámina basal, y vemos básicamente la complejidad. No, la idea no es que se lo aprenda, sino que simplemente entienda, ¿verdad?, que son estructuras sumamente complejas. Sirven para fijar, y también tenemos estas uniones focales, ¿verdad?, que se caracterizan porque presentan principalmente integrina, como la vemos aquí, ¿no?, que se unen a los constituyentes de la lámina basal. Sirven principalmente para fijar, y sobre todo cuando hay alteraciones mecánicas, ¿verdad?, estas uniones focales son capaces de formarse y desensamblarse constantemente. Y por último vemos las especificaciones de la superficie basal, que son la membrana basal propiamente tal. Como vemos, una estructura celular que está aquí, ubicada entre el epitelio y el tejido conectivo. Entonces, está formada esta membrana basal o la lámina basal por un hemidesmosoma, como lo vemos aquí, está la línea que lo refleja. Está formada por una lámina lúcida, que está formada por la laminina, ¿ya? La lámina densa, que es el colágeno tipo 4, y también hay fibras de un colágeno que no forma fibrillas, que es el colágeno tipo 7. Cuando este colágeno se une principalmente con las fibras de reticulina, forma la membrana basal, ¿ya? Entonces está considerado, todos estos productos son principalmente la laminina, el colágeno 4 y el 7, son productos, ¿verdad?, elaborados por la misma célula epitelial y permiten básicamente unir
¿verdad? O ensamblar el epitelio con el tejido conectivo. La lámina basal tiene funciones, une el epitelio con el tejido conectivo subyacente. Es un filtro selectivo que regula el paso de las moléculas. Va a permitir que pasen algunas otras moléculas y facilite el paso, por ejemplo, de las moléculas de bajo peso molecular, del agua, etc. Permite la migración celular, que lo vamos a ver en el segundo semestre, donde hay procesos inflamatorios, por ejemplo, y algunos vasos sanguíneos lo que hacen es permitir que los elementos de la sangre pasen a través de la membrana basal al tejido conectivo. Regenera los tejidos, tiene todos los constituyentes de la lámina basal para regenerar tejido. Hemos visto básicamente que la regeneración del epitelio endometrial, por ejemplo, en la implantación, es básicamente a través de la membrana basal. Y favorece las interacciones celulares, ¿verdad? Porque tiene proteínas, tiene integrinas, tiene moléculas de adhesión que van a permitir la unión. Bueno, esa es la clase por ahora. Necesito que coloquen sus... ¿están ahí? Chicos. Profe, ¿Ya? dice la Nayen si la pueden aceptar que se le cayó. Ya, vamos a hablar al tiro. Déjame dejar de compartir. Ya. ¿Dónde está? Que no la veo. No aparece ya. ¿No la dejé entrar? ¿No? Sí, eso tiene que aceptarla. Ayúdeme cómo hacerlo, porque aquí dice que todos los participantes están aquí. Ah, no, creo que ya entró. Ah, ya. Ya, ¿a quién le toca empezar? Vamos a ver la epidermolisis. ¿Quién toca la epidermolisis? ¿La Tamara con? Profesora, una consulta. Yes. Me preguntan por acá si los trabajos que corrigió de los seminarios Sí. nos los va a reenviar para autoestudio. No voy a enviar los trabajos, sino que voy a enviarlo, porque usted tiene los trabajos, voy a enviar la plantilla de corrección. Ah, ya. Ok. Eso No, pero apunta. profe, lo que preguntan es que si los trabajos que ellos le envían, yo creo, nos los va a reenviar, y eso sí ocurre. Nosotros estudiamos de los trabajos de nuestros compañeros. O sea, el trabajo, cuando yo hago una prueba, yo coloco, digamos, hago una plantilla, digamos, de lo que ustedes tienen que contestar, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso lo voy a enviar, porque se supone que sus trabajos están básicamente en PDF. Entonces tendría que imprimirlos para poder corregirlo. Entonces la plantilla le va a permitir a usted, como usted tiene el trabajo ya en su computador, usted puede reconocer si está o no está, ¿ya? Y me puede hacer la pregunta por qué tiene menos puntaje, por qué tiene más puntaje. Profe, pregunta de la clase no hay esta vez. Estamos medio complicados, pero lo puede hacer en la actividad práctica, ¿ya? Ya. Ya. ¿Se ve lo que comparto? Que yo, sí, más o menos. Sí, se ve. Sí. Tenía un lapicito que me presté, corazón. A ver si se me quedaron por allá. Entonces, Tamara. Sí, con Víctor Olivo, psoriasis. Tamara, Víctor Olivo. Sí. Olivo, psoriasis. Listo, estoy tomando apunte. Ok. ¿Ya si tenías tú? Ah, yo había pensado que iba a empezar la epidermolisis, que me importa. Ya, empecemos con psoriasis entonces. Ok. Ya. Buenos días, compañeros. Profesora Leonega, con mi compañero Víctor Olivos, y yo que les habla, Tamara Serman, les vamos a presentar acerca de la psoriasis. ¿Se escucha bien, verdad? Y súper bien. Ok. Entonces, como manera general, entender que la psoriasis es una enfermedad cutánea, es decir, que va a afectar la piel, es autoinmune, no se contagia de persona a persona y no tiene cura. Sin embargo, posee tratamientos para mejorar la calidad de vida de los pacientes.
Bueno, ya vimos que la piel, específicamente la epidermis, es un tejido plano estratificado, es decir, que posee distintas capas, y cornificado, donde posee una capa apical con queratina, con corneocitos con queratina. Bueno, acá tenemos un corte histológico de piel delgada, que como vimos posee 4 capas: la basal, espinosa, granulosa y córnea. Esta se encuentra mayoritariamente en toda la superficie de la piel, y en caso de la piel gruesa vamos a tener un quinto estrato, denominado lúcido, que como piel gruesa se encontrará, como dijo la profesora, en la palma de pies y manos. Bueno, tenemos distintos elementos y células, como lo son los glicolípidos, las células presentadoras de antígenos, melanocitos y mecanorreceptoras, y también tenemos los queratinocitos, los cuales hablaremos más en profundidad a continuación en la siguiente diapositiva, que van a cumplir una función específica en la piel, ¿no es cierto?, como habíamos visto, de protección y de evitar de que se exteriorice el agua, y también inmunológica. Bueno, ¿qué pasa entonces con la psoriasis? Como características histológicas, debemos entender que la psoriasis se va a producir una hiperplasia, es decir, un aumento del tamaño de las células, y además un aumento del número de las células. Específicamente, es importante que entendamos que se va a aumentar el tamaño y número de los queratinocitos. ¿Qué va a significar esto? Estos queratinocitos van a ir subiendo por todas las capas o estratos que ya mencioné, y se van a acumular en mi capa más apical, que va a ser la capa córnea, generando una placa eritoescamosa. Por otro lado, es muy importante mencionar que todo esto va a generar una angiogénesis, es decir, una neovascularización o una formación de nuevos vasos sanguíneos, que va a traer consigo una serie de llegada de células inmunológicas, específicamente linfocitos tipo T, y macrófagos y neutrófilos, que lo que van a hacer es generar una respuesta inflamatoria. Una respuesta inflamatoria y además una vascularización, que como vimos antes, la epidermis no se encuentra vascularizada, y un rasgo patognomónico y diferencial de la psoriasis de otras enfermedades cutáneas es que vamos a ver marcas sangrantes. Ahora, acá tenemos el corte histológico, ¿no es cierto?, de la representación del esquema que ella había descrito, en donde vemos un engrosamiento de la capa del tejido, ¿verdad? Y además vemos acá cómo se vería esta placa eritoescamosa, con un gran número de corneocitos, ¿no es cierto?, queratinizados, es decir, células prácticamente muertas, y vamos a tener entonces una disfunción, ¿verdad?, en lo que va a ser las funciones específicas de la piel. Vamos a tener una piel frágil, vamos a tener una piel extremadamente seca, hiperqueratinizada, por lo tanto las funciones homeostáticas de la piel se van a ver alteradas. Bueno. Hola, buena, ¿me escuchan, profesora? Sí. Hola, compañeros, hola, buenos días, Víctor Olivos, hace tiempo los veo. Miren, mediante el siguiente video vamos a conversar un poquito más en detalle de la fisiopatología. Tenemos que ubicar los estratos, ahí está la epidermis, ahí está la dermis, y ahí podemos ver cómo se van multiplicando y realmente se ve muy bien el recambio celular que llamaba Tamara. Es de explicar que este recambio se ve acelerado, como se muestra en el gráfico. Y eso obviamente es la causa de la mayor acumulación. Ahí tenemos la representación de la liberación de ciertos factores inflamatorios que actúan sobre células dendríticas. Esas células dendríticas a su vez liberan citoquinas, especialmente aquí se destacan la interleuquina 21 y 7, generando un cuadro inflamatorio con las características típicas: migración de nuevas células inmunes y vasoangiogénesis, lo cual también tiene importancia porque perpetúa este ciclo. La siguiente, por favor. Como decía mi compañera, vuelve por favor, Tamara, una. Gracias. Podemos ver un ejemplo de las características de esta patología en superficies de piel gruesa, por ejemplo las manos, que las hace completamente limitadas en su función, ya que pierden sensibilidad, se descaman, son incómodas, y también en el tronco. Y aquí hay otra característica patognomónica de esta patología, es que podemos ver la placa, que es una lesión bien definida, que es otra de las características patognomónicas de la psoriasis. Siguiente, por favor. En general, cuando hablamos de patología autoinmune, siempre es complejo. ¿Por qué? Porque existen muchas regulaciones que se cruzan entre sí.
Hay 4 grandes grupos de las causas que podrían desatar o gatillar la psoriasis. Por un lado, no adelante, por favor, quédate ahí. Por un lado tenemos las autoinmunes que tienen relación con la autorregulación. Cuando tenemos un proceso inflamatorio, también existen mecanismos antiinflamatorios que manejan el sistema. Principalmente ahí tenemos la actuación de los linfocitos CD4 y los CD8 en menor medida. Por otro lado, lo genético, y existe una mutación registrada en el cromosoma 6, en el área 21 del brazo corto, ¿ya?, que actúa sobre un receptor de la célula presentadora. Esa célula presentadora, recordemos que la mencioné antes, es la que desata el primer llamado a todas las otras células inmunes, ¿ya? Por otro lado, la parte psicológica tiene que ver indiscutiblemente la emocionalidad con nuestro sistema inmune. Al tener un sistema inmune mucho más alerta, vamos a tener una mayor susceptibilidad a desatar ciertos cuadros inmunológicos de inflamación. Y por último, lo ambiental, que si bien es cierto, no hay que pensar en el ambiente como en el clima, sino que tenemos que pensar específicamente en la microflora. Todos nosotros estamos cubiertos de una flora bacteriana en la piel, y esa flora bacteriana tiene relaciones y acciones ecológicas. Cuando existen alteraciones de esta, pueden, a su vez, ser determinados, obviamente, en un paciente susceptible con alguna de las condiciones anteriormente mencionadas, a desarrollar una patología como esta. Esta lámina que están viendo ahora, quiero recalcar lo siguiente en el proceso. Ya hablamos del inicio, que hay una respuesta inflamatoria, y vamos a volver con el tema de la angiogénesis, que nos pareció muy interesante con Tamara, porque esta es una de las principales razones de que esta sea una patología cuando se presenta por periodos largos, porque esa angiogénesis y ese mayor flujo sanguíneo ayuda a la nueva y continua llegada de células inmunológicas, las que tienen una adaptación inmune, que no viene al caso de explicarlo porque es muy largo, y hace que este cuadro se perpetúe en el tiempo. Entonces tenemos periodos de enfermedad largos, que cuesta mucho manejar, a diferencia de otras patologías del tipo cutánea que son episódicas. Esto es bien importante que lo mantengamos en mente. Siguiente, por favor. Aquí, junto con las conclusiones, quería mencionar un poco los tratamientos. No hicimos un listado porque si usted revisa la literatura, sobre todo la dermatológica y también parte de la literatura de medicina interna, los tratamientos son de una gran variedad, que van desde terapias con corticoides locales, láser, luz UV, termoterapia, a cosas más sofisticadas como inmunoterapia, tratamientos netamente con antineoplásicos, metotrexato, como también otra variedad de tratamientos que se refieren a realmente hacer intervenciones quirúrgicas. Por ejemplo, está escrito en el último New England que se podría tratar o disminuir la frecuencia de psoriasis interviniendo el anillo de Waldeyer, es decir, sacando la amígdala. ¿Por qué? Porque eso provocaría una mejor regulación autoinmune del sistema y pacientes con tendencia a psoriasis tendrían menos crisis o en el fondo serían más manejables. Por último, quiero mencionar que como alumnos del perfil de esta universidad, nos llamó la atención y creo que sería un aporte también la formación de los futuros médicos que se tomen en cuenta los estilos de vida, ya que el estrés, la alimentación y el estilo de vida acelerado que se lleva hoy en día, se ha comprobado una relación directa con este tipo de patologías y no se le está dando la importancia, creemos que no se le da la importancia que corresponde. Muchas gracias. Víctor, Dígame. ¿me escucha? ¿Qué profesión tienes tú? Yo soy odontólogo. ¿Cómo? Yo soy odontólogo. ¿Qué es lo que es eso? Dentista le dicen también. ¿Ah? ¿Cómo? Soy cirujano dentista. Ah, es dentista, claro. Es por eso que la nomenclatura tuya, Víctor, me pareció bien, solo que me habría gustado más que plasmaras, digamos, es un trabajo personal, ¿ya? Quiero que tienes buen manejo de la información, pero quiero que en el desarrollo del Word que me van a mandar, lo que tú coloques aquí, lo clarifiques y lo especifiques. Yo te lo puedo entender, ¿ya? Pero quiero que vayas paso a paso para que puedas, ¿cómo se llama? Los chicos lo puedan entender, ¿ya? Ahora, quiero que la Tamara me diga, ¿qué es lo que es una hiperplasia, Tamara? ¿Está ahí? Sí, estoy acá. Una hiperplasia es el aumento del tamaño de las células. Anormal. Sí, es el número de... eso se llama hipertrofia, ¿ya?
La hipertrofia es el tamaño, es el aumento de tamaño, y la hiperplasia es el número de células, ¿ya? Sí, toda ¿Ya? la razón. ¿Sí o no? Ya está. Sí, toda la razón. Entonces, ¿qué es lo que es una APC? Una APC es una célula de carácter inmunológico que se encarga de presentar a los antígenos. De hecho, eso es lo que afecta en lo genético. Es una célula inmunológica. Bueno, la No, APC es no una es inmunológica propiamente tal, pero es la célula encargada de presentar el antígeno para poder generar la bueno, respuesta inflamatoria. para que usted sepa, una PC en general es un macrófago, ¿ya? Es Claro, un macrófago que digiere, ¿verdad?, el antígeno y que tiene un proceso y que lo presenta al linfocito. Entonces, lo que quiero es que usted entienda que no puede decir un concepto que no sepa, ¿ya? Y también a Víctor, yo le agradezco lo que ha hecho, pero tiene que hacer un trabajo personal de búsqueda en términos como lo hizo la Tamara, ¿verdad?, de colocar las imágenes, ¿verdad?, en un Power, más que de un video, por favor, ¿ya? Profesora, yo le doy disculpe, Déjame terminar aquí, espérate, hay alguna que me quedó. Tamara, yo sé que ¿Sí? tiene la opción de leer porque a mí no me importa, pero ten cuidado cuando uno muestra algo que no es. O sea, está mostrando, ¿verdad?, un epitelio no cornificado con un cornificado. Entonces tienes que tener claridad porque me imagino que los muchachos tienen que a lo mejor grabar esto, no tengo idea, de tal manera que les sirva a ellos para las pruebas de alcances clínicos, ¿ya? ¿A cuál imagen se refiere, profesora? Cuando mostraste, digamos, los epitelios, los tipos de epitelio, estabas mostrando, digamos, justamente no la epidermis, sino que la otra, ¿ya? Ya, ahora dime, Víctor, para terminar. no entiendo eso del, como que no le pareció el video, porque creo que igual buscar un No, video y mostrar o sea, todo es trabajo. me gustó mucho el video, pero hubiera preferido que lo hubiera hecho en diapositiva, sí, hubiera Así hacer preferido. como las diapositivas paso a paso de todo el proceso. ¿A eso Claro, refiere? o sea, más que todo el proceso, ¿verdad? Porque yo entiendo que tenéis un lenguaje más bien bueno, ¿verdad? Pero entiendo que tenemos que llegar a todo público, no sé si me explico. Así que el informe que me manden Word me lo mandáis, digamos, así como paso a paso, ¿me entiendes? Si quieres Entiendo. utilizar otras imágenes, ningún problema. ¿Ya? ¿Ya? Ya, el Ya. otro grupo. Gracias, chiquillos. Bien, Gracias a usted. gracias. ¿Quién viene el otro grupo? Profe. ¿Puede ser el del pánfico vulgar, profe? ¿Ya? ¿O no? Felipe, ¿quién más? ¿Pánfico vulgaris o epidermólisis? Lo que quiera. Ya, no, yo, profe, epidermólisis. Ya, epidermosis. Entonces, ¿quién está? Felipe Kralevich y Valentina Fiorito. Epidermolisis. Ya, dele nomás. Me imagino que tendrá... Felipe, ¿quién está? Y Felipe, Deme la primera, por favor, en la presentación. ahí está. Ya, espérate, voy a colocar los nombres, ¿ya? Felipe Perfecto, profesor. y Valentina Felipe. ¿Listo nomás? Listo. Buenos días, compañeros, profesora. Nosotros vamos a presentar lo que es la epidermólisis, o coloquialmente llamada piel de cristal. Bueno, hay unos conceptos importantes que hay que revisar primero, que es el de tejido epitelial, o epitelio, como su predecesor. El epitelio es el tejido que está formado por una o varias capas de células que están unidas entre sí, que puestas recubren toda la superficie libre del organismo y constituyen el revestimiento interno de las cavidades, los órganos huecos, los conductos del cuerpo, así como también forman las mucosas y las glándulas. La diferencia entre un epitelio estratificado y uno simple se diferencia en las capas que lo componen. Un epitelio simple se compone de una capa y un epitelio estratificado compone varias capas, formando estratos. Podemos ver acá imágenes de la patología en sí. Y otro término que también hay que conocer es el de membrana basal. Esta está constituida por una lámina basal y una lámina reticular. Dentro de la membrana basal encontramos la lámina basal, o sea, de la membrana basal encontramos la lámina basal, que es una fina capa de matriz extracelular que separa el tejido epitelial y sus variantes celulares como las fibras musculares o los adipocitos del tejido conectivo. Está formada por dos componentes, que es la lámina lúcida, que da lugar mayoritariamente a lugares de anclaje celular, y la lámina densa superior e inferior, que es rica en colágeno tipo 4.
Entendiendo estos conceptos, procedemos a explicar lo que es la epidermólisis. Para entender todo, la piel es el órgano cutáneo, se compone de 3 capas histológicas. La primera capa, más externa, que podemos evidenciar. No sé si se ve la capa más externa es la epidermis, la cual actúa como una barrera frente a agresiones físicas, mecánicas y microbianas, siendo clasificada como un epitelio estratificado plano, queratinizado, como vimos anteriormente en clase. Posterior a esta, la capa media, llamada dermis, es la capa intermedia. Esta desempeña una función protectora y representa la segunda línea de defensa contra los traumatismos. Alberga folículos pilosos con sus músculos lisos erectores del pelo, y además es la encargada de nutrir la epidermis, ya que es la epidermis vascular. Se compone en su porción papilar de tejido conectivo laxo, al contener una mayor cantidad de matriz extracelular amorfa, y en la dermis reticular, que es de tejido conectivo denso, porque contiene una mayor cantidad de matriz extracelular fibrilar. La tercera capa y la más profunda es la hipodermis. Es la región donde se ubican los adipocitos y brinda una protección termomecánica al organismo, siendo catalogado como un tejido conectivo. Bueno, vamos a hablar un poquito de qué es lo que es la epidermólisis bullosa simple, o más que nada vamos a hablar en sí, porque son 4 tipos de epidermólisis. Bueno, la epidermólisis bullosa, coloquialmente llamada piel de cristal, es un conjunto de enfermedades poco frecuentes que genera la piel frágil y la aparición de ampollas. Estas ampollas pueden aparecer en respuesta de una lesión menor, incluso al calor, por fricción de rozamiento, al rascarse, e incluso en términos cotidianos al ocupar cinta adhesiva. En casos más graves, las ampollas pueden aparecer dentro del cuerpo, como en el recubrimiento de la boca o del estómago. Estas enfermedades son de herencia autosómica y son causadas por mutaciones que codifican las proteínas responsables de la integridad y la estabilidad mecánica de la piel. Su incidencia es de 1 cada 50.000 habitantes y se manifiesta mayoritariamente los casos durante la infancia o los primeros años de vida. La epidermólisis bullosa no tiene cura, no obstante su sintomatología con manifestaciones leves puede mejorar conforme transcurre la vida del afectado. El tratamiento actualmente se centra en la curación de las ampollas y las lesiones existentes, así como también la prevención y la aparición de ampollas nuevas. La epidermólisis se divide en 4 tipos principales, siendo una de ellas una variante clínica rara, según su plano de ruptura cutánea. La primera que vamos a ver acá es la epidermólisis bullosa simple. No sé si se puede... Felipito, Felipe, ¿me escucha? Sí, profesora. Ya, trate de explicar más que leer el papel, ¿ya? Para No, que profe, podamos... no veo acá el... Lo voy a proceder a explicar. Ya. Bueno, tenemos acá Ya, la epidermólisis bullosa simple, la forma más frecuente que se presenta en la capa exterior de la piel, la palma de las manos, como podemos ver en nuestro diapo, y la planta de los pies. El componente asociado, el componente genético asociado se debe a una mutación en los genes que codifican las secuencias de las citoqueratinas 5 y 14, como podemos ver acá. Estas citoqueratinas son encargadas de los componentes del citoesqueleto, principalmente del epitelio, estructurales, y se unen a los desmosomas y los hemidesmosomas, proporcionando estabilidad a la célula y a la epidermis. Su alteración también aumenta la fragilidad de las células basales. Vamos a ver acá, en el esquema, la lesión se da en la epidermis, es decir, la falta de sostén estructural en la epidermis, como podemos ver acá en las células, y no en la membrana basal ni en la dermis, se da en la célula epitelial. Por ejemplo, acá tenemos la foto, el corte histológico, donde podemos apreciar que se comienzan a formar estas vesículas producto de la lesión, que se encadenan en una gran ampolla. Ahora, mi compañera Valentina Fiorilo va a proceder a explicar lo que es la epidermólisis bullosa juntural. Epidermólisis bullosa juntural. En este caso, la ruptura se produce entre la epidermis y la membrana basal, tal como podemos ver ahí en el esquema. Específicamente entre la lámina densa y la lámina lúcida, que también se puede ver al esquema a la derecha. Esta se provoca por una mutación en el gen que codifica la proteína laminina 332, la cual está ubicada en la lámina basal.
Esta constituye filamentos de anclaje para proporcionar una adecuada adhesión celular, por lo que la deficiencia de esta proteína produce un defecto estructural en los filamentos de anclaje entre la lámina lúcida y la lámina densa. Por otra parte, en la imagen del corte histológico podemos observar cómo la ampolla se produce a nivel subepidérmico. Podemos ver cómo debajo de la ampolla se encuentra el tejido conectivo laxo, que corresponde a la dermis papilar, y por arriba de la ampolla se encuentra la epidermis y se pueden observar los queratinocitos, que son las células teñidas de morado en este caso. Con la siguiente diapositiva. Epidermólisis bullosa distrófica. En este caso, la ruptura se genera entre la dermis y la membrana basal, específicamente por debajo de la lámina densa, tal como podemos ver en el esquema. En este caso, se produce por una mutación en el gen COL7A1, que es el que codifica el colágeno tipo 7. Bueno, el colágeno tipo 7 es una proteína que forma fibrillas de anclaje y se encuentra en la lámina basal, tal como podemos ver en el esquema. Vemos ahí cómo están las fibrillas de anclaje del colágeno tipo 7 por debajo de la lámina densa, que esta será la zona que posteriormente en donde se va a producir la ruptura. Luego, en la imagen del corte histológico, podemos ver cómo la epidermis se encuentra totalmente conservada y podemos ver ahí donde está la lámina densa, que por debajo de esta se va a producir la ampolla. Bueno, y por último tenemos el síndrome de Kindler, que es una variante extremadamente rara de la epidermólisis y se produce por una mutación en el gen KIND1. Y este es el que codifica una proteína llamada quindilina 1, y esta proteína es un componente de adhesión celular para los queratinocitos. Por ello, su deficiencia provoca falta de rigidez y falta de estabilidad mecánica. Bueno, a modo de conclusión, podemos decir que a pesar de que a simple vista las ampollas generadas por la epidermólisis parecen similares, es importante conocer que el daño del tejido se da a distintos niveles y que esta distinción no es solo histológica, sino que también es genética, donde cada tipo de epidermólisis está relacionado con una alteración en los genes que codifican proteínas importantes para la integridad y estabilidad mecánica de la piel. Valentina y Felipe, Sí, profe, en el informe, sí, estuvo muy bueno, pero en el informe me tienen que decir dos cositas que hay que resolver, ¿ya? ya, profe. Una, Felipe, tienes que, cada vez que habla, no puedes hablar en frío, tienes que hacerlo sustentado en una imagen, ¿ya? Ok. Para después. Y Ya, lo profesor. otro, empezaste hablando de epitelio, por ejemplo, no había imagen, después llegó la imagen de epitelio. Lo otro es que es importante saber, porque como hay diferentes tipos de citoqueratina, ¿verdad? A través Claro. del epitelio, y se producen por mutación genética, y no tan solo por el lugar donde afecta, sino que básicamente porque la lesión se inicia a nivel del epitelio, tenemos Claro. que ver el pronóstico que significa. Hay algunos que son en adultos, otros son más niños, son más severos, ¿verdad? Y dependiendo del grado de afectación que nosotros tengamos, va a depender principalmente, o de mutación, va a depender básicamente el pronóstico del paciente. Claro. Sí, profesor. Entonces, es importante que ustedes me lo pongan en el informe. Sí, no, está en el informe, profesor. Lo que pasa es que por temas de tiempo no alcanzamos. Estábamos un poquito justos con los 10 minutos. Pero está Pero en el igual, informe. de todas maneras, es importante poder realmente resolverlo porque tiene que quedar claro. Listo. Empezamos con la última entonces. Gracias, Felipe. gracias. Valentina. Gracias, profe. Ya. Me toca entonces a Téfico Bulgari, por último. Viene Nasira. Sí, Nasira y Javier. Ya. Buenos días, compañeros y profesora. Con mi compañero Javier Almeida y yo, quien presenta, Nasira Franzani, vamos a hablar sobre el pénfigo vulgaris, que es una enfermedad autoinmune crónica ampollosa. Antes de comenzar, me gustaría definir qué es un pénfigo.
El pénfigo es una enfermedad ampollosa de la piel y de las mucosas que se caracteriza por la aparición de una ampolla flácida, tal como se ve aquí en la imagen que se está señalando. En la siguiente diapositiva voy a hablar de la histología y la etiopatogenia de esta enfermedad. Aquí podemos ver un corte de un tejido epitelial de revestimiento estratificado plano queratinizado, tal como lo vimos en la clase, con sus distintos estratos. El estrato queratinizado, el estrato granuloso, que se caracteriza por tener queratohialina, el estrato estrellado, en el cual se pueden diferenciar los queratinocitos, que son esos puntitos chiquititos que se ven, que se están señalando, y el estrato germinativo, el cual se conecta con el tejido conectivo, ya que la epidermis es un tejido avascular y se nutre del tejido conectivo. Al costado derecho se puede ver el pénfigo vulgar, el cual se caracteriza por un desplegamiento intraepidérmico por acantólisis, la cual se puede ver abajo. La acantólisis principalmente es la pérdida de adhesión de los queratinocitos, las cuales son células que producen queratina y se encuentran presentes en los 4 estratos de la epidermis. Es una célula proteica y fibrosa, y estos producen la destrucción de los desmosomas. Al perder la adhesión, produce la destrucción de los desmosomas, y esto produce una hendidura o vesícula intraepidérmica entre células adyacentes, tal como se puede ver en la imagen inferior. La etiopatogenia se refiere a la alteración fundamental por la acantólisis, que ya le expliqué, y en la unión de inmunoglobulina G a antígenos de desmosomas. Esto se debe a la diana inmunológica, que se explicará en la siguiente diapositiva. Ya, bueno, voy a explicar un poquito más sobre cómo se estructuran los desmosomas, que es esta imagen que vemos aquí un poco más didáctica, en la cual podemos ver los filamentos intermedios, y estos filamentos de proteína que se encuentran aquí, que están hechos de caderinas, contienen desmoglobina 3 o desmoglobina 1. En el pénfigo vulgaris, la diana inmunológica de este va a ser la desmoglobina 3. Sin embargo, esto no quiere decir que no afecta a la desmoglobina 1. ¿Ya? El pénfigo vulgaris se caracteriza, ¿por qué? Porque a diferencia de otros pénfigos, como podemos ver en esta imagen de acá, no sé si pueden ver el puntero, actúa en la capa suprabasal, que es esta que está acá. Por eso la ampolla se forma en este lugar de aquí, a diferencia del pénfigo foliáceo, que es en una capa subcórnea, un poco más arriba, y en el pénfigo ampollar, que es en la membrana basal. ¿Ya? ¿Por qué se da esta diferencia? Es porque en esta membrana, en esta capa suprabasal, vamos a encontrar una expresión más elevada de las desmoglinas 3, a diferencia de la capa subcórnea, en la cual va a estar más expresada la desmoglobina 1, que esa sería la diana inmunológica del pénfigo foliáceo. Ahora, para explicar mejor cómo actúa la inmunoglobulina G sobre las desmogleínas, vamos a ver en la imagen de aquí abajo. Como lo expliqué anteriormente, no solo puede ser dirigido hacia la desmoglobina 3, sino también hacia la desmoglobina 1, como lo vemos en la imagen de aquí abajo. Ahora, si nosotros vemos en un epitelio, en un tejido epitelial donde está más expresada la desmoglobina 1 que la desmoglobina 3, y solo encontramos anticuerpos anti-desmoglobina 3, el tejido no se va a ver afectado. Ahora, sin embargo, si tenemos solo antidesmoglobina 3 y está más expresada la desmoglobina 3 que la desmoglobina 1, se va a ver un desprendimiento, como lo vemos acá, suprabasal, específicamente. Ahora, si está presente tanto anticuerpos antidesmoglobina 3 y antidesmoglobina 1, el desprendimiento, esta acantólisis, esta separación de los queratinocitos adyacentes, va a ser más amplio, va a ser a lo largo del estrato tanto suprabasal, el estrato poliédrico, y así hasta el subcórneo. ¿Ya? Entonces, en la siguiente, vamos a hablar un poco del cuadro clínico. Esta enfermedad es una de las formas más frecuentes y graves de pénfigo. Tiene un índice de mortalidad del 10% y va a dar positivo al signo de Nikolsky, que es esto que podemos observar acá, que al presionar algunas de estas llagas o ampollas que se forman, el tejido tiende a irse hacia los laterales, puede causar la ruptura de la llaga también.
los primeros signos que se presentan en esta enfermedad son ampollas. Algo que vale recalcar es que la desmoglina 3 está más presente en la mucosa. Por eso en un 80% de los casos los primeros signos que aparecen son estas ampollas en la mucosa bucal. Estas ampollas en el cuerpo pueden ser tanto de carácter purulento como hemorrágico y tienden a ser también como estas que podemos ver aquí, que son unas ampollas flácidas que tienden a romperse con facilidad. Aparecen circunscritas, que quiere decir como en estos círculos que están acá. También en otro 15% aparecen en el cuero cabelludo como primer signo. Ahora, en ya estadios más graves, llegan a niveles hacia el extremo, en el cual pueden causar la muerte por una infección en el cuerpo. ¿Ya? Ahora, esto de aquí, estas ampollas tienden a aparecer en lugares donde están expuestas a mucha presión o flexión, como el cuello y el dorso. ¿Ya? Una de las diferencias de este pénfigo con nosotros es que este pénfigo causa ampollas dolorosas y sin picazón. ¿Ya? Lo que va acompañado de una sintomatología es que, de que al causar dolor y aparecer en la mucosa bucal y después dirigirse hacia la garganta, va a causar dificultad al tragar, dificultad al hablar, desnutrición, cialorrea y halitosis. ¿Ya? Entonces, ahora, también si hacemos una prueba de inmunofluorescencia directa para la inmunoglobulina G, en el 75% de los casos va a dar positiva. Como lo podemos ver aquí, que la inmunoglobulina G está marcada con un antígeno anti-inmunoglobulina G fluorescente. Entonces, El tratamiento de esta enfermedad se basa en el uso de corticoides sistémicos para el control de brotes, que sería la fase más activa de la enfermedad, ya que es donde aparecen las ampollas flácidas las ampollas flácidas, como dijo mi compañero en el cuadro clínico, y esta fase puede durar meses o años. Si el uso de corticoides no funciona por sí solo, se administran inmunosupresores, y tales como la ciclofosfamida, la azatioprina, que se muestra aquí en la imagen, y el metrotexato. Como nombró mi compañero, esta es una enfermedad dolorosa, y para esto se usan los corticoides de ungüento tópico. La limpieza y el vendaje son fundamentales, ya que esto, si no se hace una buena limpieza de la zona, se puede producir un fenómeno inflamatorio e inmunosupresión de la ruptura de la continuidad de la piel, tal como se mostró en la imagen del paciente con la espalda muy afectada, esa que se está indicando. Y esto podría llegar hasta una sepsis. Y como conclusión, podemos decir que el pénfigo vulgaris es una de las enfermedades, o sea, dentro de los pénfigos es el más grave, con un índice de mortalidad del 10%, y no tiene cura, ya que es una enfermedad autoinmune, pero se puede tratar con los tratamientos antes mencionados. Y eso, muchas gracias. Sí. ¿Se da más en hombres o en mujeres, chiquillos? ¿Qué? ¿La prevalencia? No se especificaba, lo que se especificaba es que la prevalencia era más que nada en personas de mediana y mayor edad, también se puede dar en niños, pero una cosa importante que igual cabe destacarlo es que al ser una enfermedad inmunológica y genética, necesita igual de un factor exógeno que, por decirlo así, la active, que pueden ser como estrés, fármacos, entre otras cosas. Pero eso tiene que quedar clarificado, porque no todas, por ejemplo, se inician, no tienen el mismo tiempo inicial, ¿ya? Del pénfigo, ¿ya? No le escuché, profe, ¿puede repetirlo? ¿Ah? No le escuché lo que sino dijo. Que hay factores que son desencadenantes, digamos, de la enfermedad, ¿no es cierto? Sí, son lo que explicaba, como factores estresantes, factores como farmacológicos, o sea, algo que haga entrar al organismo en estrés y active el sistema inmunológico. Eso es importante también, digamos, por eso que cuando nosotros hacemos los seminarios, tenemos que ver aquellos factores que son preponderantes, digamos, en el entendimiento de la patología, ¿ya? Súper bien. Se acabó el tiempo. ¿Aló? ¿Sí? Profe, sí, lo escucho.
se acabó el tiempo y cualquier discusión lo hacemos ahora en el seminario. ¿Ya, chiquillos? Ya, Estuvo listo. muy bien, clarito, me gustaron las imágenes, ¿ya? Gracias. Muchas gracias. Entonces vamos a finalizar y nos vamos a dar los 15 minutos para ir.